Muy bien, gloria al Señor. Qué bueno, mis hermanos amados, amigos y todos los que van a estar al alcance de esta enseñanza. Es una enseñanza muy importante en la vida del cristiano. Mire, en la vida del cristiano hay muchos pasos importantes. El paso más glorioso que una persona puede tener es cuando recibe a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, porque esa es la puerta, ese es el camino, esa es la verdadera relación que habrá entre Dios y el hombre cuando uno realmente recibe al Señor espiritualmente, no religiosamente, porque hay muchos que religiosamente se dicen ser cristianos, pero realmente no llegan a llenar los requisitos para poder decir realmente somos hijos de Dios, porque hay muchos requisitos para que nosotros podamos decir que somos hijos de Dios. Entonces el primer paso es haber recibido a Cristo en nuestro corazón. ¿Cuáles son los frutos de cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón? Los frutos de una vida digna, agradable a los ojos del Señor, no a los ojos del pueblo ni en la iglesia, sino que al Señor, porque pues nosotros solo miramos al frente, pero nuestro Dios nos está viendo en todo lugar. Él nos mira en nuestro hogar, Él nos mira cuando vamos al trabajo, cuando estamos ocupados en alguna cosa, aquí en la iglesia, o sea que estamos bajo la mirada gloriosa de nuestro Dios. Eso es cuando nosotros le conocemos grandemente, porque Él tiene el cuidado sublime sobre todos y cada uno de nosotros. Por eso es ahí la promesa que declaró el rey David. Él dijo, aunque ande en valles de oscuridad, no voy a temer mal alguno. ¿Pero por qué lo dijo? Porque él dependía de Dios. Así también nosotros dependemos. Desde el momento que nosotros recibimos a Cristo, la palabra habla, y ese es un estudio que habrá más adelante, sobre el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. La palabra dice que nosotros ahora, y ese ya es uno de los pasos importantes a dar testimonio de que el Espíritu Santo ha hecho morada en nuestro corazón. Cuando el Espíritu Santo ha hecho morada en nuestro corazón, ese fruto divino, glorioso en nuestra vida, se destaca cuando nosotros estamos interesados en venir a la iglesia, en orar, en leer la palabra, en poder hacer todo aquello. ¿Por qué? Porque el que comanda en nuestra vida es el Espíritu Santo. Aquí donde podemos decir algo para poder llamar la atención en una exhortación, porque pues es nuestro deber también exhortar, porque algunos hay veces no sienten venir a la iglesia o pasan por alto esta reunión tan importante al estar en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque indudablemente no se mueve el Espíritu Santo en el corazón. No hay ese deseo, al menos que si hay alguna circunstancia que impidan venir a la casa de Dios, la enfermedad, pero cuando tenemos, hermanos amados, el tiempo podemos venir. Yo me recuerdo, oiga, y se me vino ahorita a la mente, hubo un tiempo allá en mi país que entró el gobierno en un toque de queda. Pero no era por pandemia, sino que era por situaciones de guerra, ¿ve? Allá en mi país. Entonces, a las 7 de la noche nadie tenía que estar en la calle, nadie. Incluso a algunos que agarraron en la calle, los fusilaron ahí mismo, a varios, o sea, los mataron. Y eso no fue una noticia que salió, sino que los mataban y se olvidaban de los hechos. Entonces, ¿cuál era la situación? A mí me importaba poco porque estaba en el mundo y me daban las 7 de la noche y estaba bien lejos de mi casa y todavía pasaba y así
Yo comenzaba a caminar a buscar mi casa, escondiéndome en las puertas, corriendo para un lado, corriendo para que no me encontraran, para que no me miraran. Imagínense qué tremendo. Y ahora para venir a la casa de Dios. No, yo creo que esto no funciona de esa manera. Funciona cuando el Espíritu de Dios está con nosotros. Entonces, estos pasos gloriosos de obediencia a nuestro Señor, no importa el tiempo, no importa lo que estemos viviendo, lo que se esté pasando, nuestro gozo, nuestro deseo es glorificar a Dios. La iglesia primitiva nos dio una gran enseñanza. ¿Por qué el libro de Hechos? ¿Por qué dice el libro? Se ha puesto usted a pensar por qué el libro se llama Hechos de los Apóstoles. Porque eso fue verídico, fue hechos, son hechos. Nosotros también hagamos un libro y pongamos hechos de nosotros y pongamos lo que nosotros hemos vivido y comparemos ese libro con nuestro libro a ver qué nosotros vamos a escribir de nuestra vida. Qué tremendo. Pero aprendemos de los hechos. La iglesia primitiva, que había nacido de nuevo, habían conocido a un varón que había venido del cielo, que se hizo hombre, siendo Dios, vino y se hizo hombre y habitó entre los hombres. ¿Para qué? Para traernos la salvación. Entonces, Dios ha hecho grandes cosas. Este es un paso. Entonces, ¿por qué el bautismo en agua? Aquí hay algo sobre la introducción. El bautismo en agua es un testimonio público de la fe, o sea, es un testimonio público. Todos los que nos hemos bautizado, o aquellos que han visto, que han bautizado, se ha hecho público. Hay veces se hace en ríos, se hace en lagos, aún en el mar. Aún en iglesias hay bautisterios donde ahí mismo los bautizan, pero el bautismo en agua es la declaración en público de la fe que hay en uno. Entonces es poder sumergir a la persona en el agua hasta cubrir todo su cuerpo y de ahí levantarla. Entonces es aceptada y de la experiencia en Cristo que ha dado una nueva vida. Eso es lo que explicamos sobre esto. Hay cosas tan interesantes. Nosotros hemos declarado de que para que alguien se bautice en agua, tiene que prepararse con clases para que conozca la palabra. Pero realmente es bueno, pero bíblicamente hablando, el bautismo en agua es cuando la persona ha recibido a Cristo con todo su corazón. Inmediatamente uno comienza a sentir ese deseo, no necesidad, sino deseo público de dar testimonio. Yo no esperé a que me dieran clases, realmente yo no esperé, no busqué para que me dieran clases. Yo le dije a mi pastor, él en cierta oportunidad fueron al lago de Amatitlán, donde a mí me bautizaron en mi país, y cuando iba yo le digo, hermano pastor, ¿me puede bautizar? Yo me quiero bautizar. Y me dijo, ¿estás seguro? Me dijo, yo necesito que usted me lo diga sinceramente, si está, o lo hace por emoción o por qué. Y yo le dije, yo siento en mi corazón el deseo de bautizarme. Y yo me recuerdo que me dijo, no le impido el bautismo, véngase, y me bautizó hasta hoy día. Claro, cuando yo llegué a los pies de Cristo, me interesé mucho en la palabra, porque yo comencé a conocer cosas muy diferentes en la palabra. Entonces, este libro para mí fue una fuente inspiradora de conocimiento. Por eso, no es solamente de recibir clases, sino es de comer la palabra.
porque uno tiene que tener tiempo para leer la palabra, para meditar en la palabra, porque en ella dice que está la vida eterna. Entonces, para meditar la palabra, para escudriñar la palabra, no se necesita un tiempo ni una clase. ¿Sabe cuándo vamos nosotros a conocer de la palabra? Cuando nosotros intencionalmente venimos y en todo momento estamos escuchando de la palabra. Porque ahorita estoy predicando y estamos aprendiendo de la palabra. ¿Me explico? Pero se han hecho estos pasos para consolidar. ¿Ha sido para bien o ha sido para mal? Yo no lo sé. Pero lo que yo sí sé es de que mi interés es de que el que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, desde ese momento que se interese de poder escudriñar la palabra, estudiar la palabra, escuchar la palabra. Usted me dirá, algunos me dirán qué fanático, pero ahí está mi esposa, yo no miento. Pero yo me pongo mis audífonos, en lugar de ver televisión, me pongo a escuchar la palabra. Imagínense yo que pudiera decir, yo no necesito, ¿para qué? Si aquí lo tengo todo, he aprendido bastante. Pero yo me voy a morir y no voy a conocer completamente todo lo que hay en este libro glorioso. Entonces tengamos en cuenta eso, que la vida tiene que ser una vida sustantiva, de provocarnos al conocimiento y a la necesidad de comer la palabra de Dios, la palabra de Dios. Porque hay quienes se han bautizado y ya no están en la iglesia. Entonces, ¿qué pasó? No, tiene que haber algo grande aquí. Por eso es una experiencia nueva. También es un acto de obediencia a la palabra de Dios, a lo que estamos diciendo. Es un acto de obediencia a la palabra de Dios. ¿Verdad? No hay libro más lindo, más precioso. Yo he leído muchos libros, ahora casi ya no, porque mi vista me canso mucho, ahora son los audífonos. Pero leí algunos libros cuando era joven, pero nunca he encontrado un libro como las Sagradas Escrituras. Lo impactante y lo maravilloso que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento encajan de una manera tan linda y fueron diferentes escritores inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces, qué lindo, porque no miente la palabra. La palabra no miente, y qué triste que alguien tenga por menos la palabra del Señor, porque gracias a Dios todos ustedes han venido con su Biblia, ¿verdad? ¿Alguien no trajo Biblia? ¿Ah? ¿Verdad? Porque sería triste que no venga con la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que la obediencia a la palabra de Dios nos trae el crecimiento y la victoria. No es un medio para obtener el perdón de pecados. O sea, que el bautismo en agua no es un medio para el perdón de pecados, sino para un testimonio. Ni el medio único para ir al cielo. Deben bautizarse solo aquellos que han sido transformados y justificados. Dos cosas tan importantes. ¿Quiénes son los que van a ser bautizados? Los que han sido transformados. Porque hay veces, era lo que yo decía, ¿verdad? Por eso esos pasos importantes de fidelidad a nuestro Dios. Y justificados. Cuando nosotros hemos sido justificados, cuando estamos seguros que Cristo perdonó nuestros pecados, cuando estamos seguros que Dios se derramó y que nos dijo, ya no te acuerdes más de los pecados, nos vamos a borrar, aquí la sangre del Cordero los limpió y aquí es una cosa nueva. Entonces, el perdón de nuestros pecados vino únicamente a través del sacrificio
de nuestro Señor Jesucristo. Ya el bautismo es un paso de obediencia testimonial para que nosotros podamos a partir de ese momento ejercer voluntariamente lo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque si nosotros no somos obedientes, ¿cómo Dios va a hacer de nosotros algo que Él quiere hacer si no somos obedientes? Por eso la obediencia es algo importante. Muy bien, entonces el libro de San Mateo en el capítulo número 3, en el verso 16 y 17, mire lo que dice la palabra. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una gran voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien, aquí hay cosas tan interesantes y hermosas para nuestra vida. Fíjese que anteriormente nuestro Señor Jesucristo baja a las aguas. Está Juan el Bautista. Y nuestro Señor Jesucristo le comunica su intención de bautizarse. En ese momento, Juan le dice: ¿por qué? Soy yo el que tengo que venir a ti y tú vienes a mí. Y el Señor le dice: es que se tiene que cumplir la palabra. Al decir se tiene que cumplir la palabra, era porque Él fue el que primero dio el testimonio, para que así como Él lo hizo, también nosotros lo hagamos, ¿verdad? Es un acto de obediencia. Nuestro Señor Jesucristo, ¿ustedes creen que realmente Él como Hijo de Dios tenía que bautizarse? ¿Verdad que no? Él no tuvo que buscar a alguien y decir: quiero pedir perdón por mis pecados. Nosotros ya vimos esos estudios interesantes y maravillosos sobre nuestro Señor Jesucristo, que es perfecto, y de que Él vino y se hizo hombre, pero que sabemos que nació por obra y gracia de la Virgen María, por obra y gracia del Espíritu Santo en la Virgen María. La Virgen María solamente fue el recipiente donde nuestro Señor Jesucristo, pero quien lo engendró vino del cielo, o sea, por obra del Espíritu Santo. Ahora, qué lindo es eso, porque la ciencia, y lo explicamos anteriormente, que la ciencia descubrió en el siglo pasado que el que engendra es el hombre, y la mujer es solamente el recipiente, y de ahí es donde viene el ADN. Ahora usted se puede dar cuenta, nosotros le echábamos la culpa a las mujeres de que porque la mujer Eva pecó, es de que pues todos nos infectamos. Pero realmente, hermanos amados, quien introdujo el pecado fue el hombre, porque la palabra dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque a partir del momento del pecado, allá en el Edén, entonces se infectó, y el hombre, cuando comenzó a reproducirse, y ya venía esa infección de pecado. Por eso es que nosotros heredamos el pecado, porque ya venía el pecado en el hombre. Antes de que ellos cometieran ese error, ese pecado, ellos estaban con la promesa de vivir eternamente. ¿Ve? Ellos se iban a multiplicar, pero no había contaminación porque no había pecado en ellos. Pero cuando se pecó, pues
Ahora nosotros vemos los resultados, pero por eso vino nuestro Señor Jesucristo, ¿ve? Que a través de su muerte ahora nosotros obtenemos la salvación. Lo que se perdió allá en el jardín del Edén, en el Edén, fue recuperado por nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros tenemos esa promesa. Aunque nosotros fuimos limpios del pecado, nosotros cuando vayamos a partir con el Señor habrá un cuerpo glorificado diferente que va a estar en el Señor. Entonces, esto es algo hermoso, grande, cuando nosotros entendemos todas estas cosas. Pero nuestro Señor Jesucristo dio testimonio para que nosotros hiciéramos lo mismo, pero a la misma vez pasó algo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque dice así la palabra, y Jesús, después que fue bautizado, o sea, después que él bajó a las aguas allá en el río el Jordán, después que fue bautizado, que cumplió con este mandato, dice que subió luego del agua, Imagínense, lo voy a llevar bajo la imaginación. Imagínense que fue bautizado y luego sale del agua caminando, contento, gozoso, porque había sido bautizado, ¿verdad? Entonces, cuando él subió luego del agua, dice que aquí los cielos le fueron abiertos. Los cielos le fueron abiertos a él, a nuestro Señor Jesucristo. Es un acto glorioso. Solo imaginémonos qué nos pasó a nosotros el día que nosotros fuimos bautizados. Porque si esto pasó en la vida de nuestro Señor Jesucristo, también sucede en nuestra vida. Por eso es importante que nosotros podamos tener estos pasos de fe con todo nuestro corazón, en ningún impedimento, sabiendo de lo que estamos haciendo, porque está aconteciendo algo precioso en nosotros. Ahora, dice que los cielos fueron abiertos. Cuando nosotros tenemos esa interpretación de que los cielos fueron abiertos, es porque algo viene de arriba hacia abajo para nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros somos obedientes a los diezmos, ¿qué es lo que dice la palabra? Si no, yo abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Y es más, voy a reprender al devorador para que no llegue a vosotros. Qué hermoso es obedecer al diezmo, ¿verdad? Gloria a Jesús por eso. Pero lo que yo digo, hermano, es que los cielos se abren y viene cosa buena para nosotros del cielo. Entonces, ¿qué fue lo que llegó a nuestro Señor? Dice que aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Interesante. Dice que el Espíritu de Dios, no dice el Espíritu de algún otro, sino que el Espíritu de Dios descendió sobre él, descendía como paloma. Y uno dice, bueno, ¿por qué esta ave, la paloma? Porque esta ave fue el simbolismo de aquella acción que hubo en aquella ocasión. Porque la paloma es mansa. La paloma es obediente. La paloma tiene sumersión o se sujeta. Fíjese que yo fui a un entierro y estando en el cementerio, cuando iban a enterrar a la persona, simbólicamente abrieron una jaula y salieron muchas palomas, como un símbolo a la persona que se estaba sepultando. Pero me acerco al señor que llevó
la jaula llena de palomas, todas eran blancas. Y eso fue lo que me dijo. Es que estas son obedientes. Nosotros las rentamos, dice, para estos actos. Las rentamos, pero ellas saben a dónde tienen que llegar. Ahorita se levantaron aquí, pero cuando yo vaya para allá, yo las voy a encontrar porque saben a dónde ellas van a llegar. Yo dije, qué sorprendente, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, cuando leemos aquí, como paloma, era que qué sumisión, hermanos. Qué amor más grande el de nuestro Dios. Cuando derramó del Espíritu que vino como paloma, y lo explica así para que nosotros entendiéramos o entendamos muy bien este acto tan maravilloso. Ahora, cuando nosotros recibimos a nuestro Señor y con obediencia llegamos hasta el bautismo en el agua, ¿qué fue lo que sucedió? También, hermanos, ¿sabe por qué la palabra dice que ahora nosotros somos el templo y la morada del Espíritu de Dios? Porque igualmente el Espíritu descendió sobre nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros y está en nosotros. Cuando dice su palabra que está con nosotros, es porque está aquí, el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Pero también está en nosotros, o sea que cada uno de nosotros está. Por eso nuestro Dios tiene cualidades tan gloriosas que nadie más tiene, hermanos, porque Él es un Dios omnipotente, no hay otro omnipotente. Él es omnipresente. No hay otro omnipresente, porque Él puede estar aquí, Él está aquí, Él puede estar en todos lados, está en su corazón, está en mi corazón y el Espíritu de Dios. Y es omnisciente, porque Él conoce todo lo que hay en nuestra mente. O sea, hermanos, Él tiene el control de nuestra vida, así de sencillo. ¿Ve? Glorioso es nuestro Dios, ¿verdad? Por eso digo, qué lindo que venimos a la casa de Dios, qué lindo, hermanos amados, porque Dios conoce nuestro corazón y sabe que venimos con alegría. ¿Por qué? Porque el Espíritu tiene el control de nuestro ser, tiene el control de nuestra vida. Entonces dice que descendió como paloma y venía sobre él. Nuestro Señor Jesucristo tuvo hambre, nuestro Señor Jesucristo tuvo sueño, Él tuvo tentaciones. Recordemos que el diablo lo tentó 3 veces, pero Él se sostuvo bajo la fidelidad de Dios. Ahora, se supone que en nosotros también, hermanos, que nosotros tenemos que sostenernos bajo la fidelidad, bajo la fe y la esperanza en Cristo Jesús, porque siempre mientras estemos en este cuerpo, nosotros vamos a estar tentados a cometer errores, vamos a ser tentados. Por eso el Señor dejó pasos importantes que dice, orad sin cesar para que no entréis en tentación. O sea, una de las cosas importantes para no tener esos problemas es orar, ¿verdad? Por eso hay un dicho que dice, el cristiano que no ora, el diablo se lo devora, y eso es real. Siempre yo pongo un detalle muy bonito que yo lo aprendí de mi pastor. Él dice, el Señor está cerca de nosotros, está a la par de nosotros, y ahí permanece con nosotros. Nosotros nos movemos a la derecha, ahí va el Señor con nosotros, a la izquierda, ahí va el Señor con nosotros, Dios está con nosotros. Pero si vengo yo y me separo un pie, el Señor siempre se queda en el mismo lugar. Soy yo el que me estoy retirando de Él, ¿verdad? Él sigue cumpliendo con su promesa. Él está ahí porque cumple. Somos nosotros. Vengo yo y me retiro otro pie. Pero Él sigue ahí. Y cuando me vengo a dar cuenta, he dado como unos cuantos pasos y me he separado totalmente de la presencia de Dios. Pero el Señor sigue siendo el mismo. Él no cambia.
¿Por qué? Porque un día nosotros, sé que Señor, tú me dejaste. Es que tú me abandonaste. ¿Qué abandono? Somos nosotros, hermanos amados. Por eso importante es estos pasos maravillosos de entender que si nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida devocional tiene que ser una de las mejores. No para que nos mire el público, no, sino por nosotros mismos, para que Dios nos bendiga a nosotros, para que Él esté contento con nosotros, con lo que nosotros hacemos. Y dice su palabra, y hubo una voz del cielo, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice, esa voz, hermanos amados, yo escucho a muchos predicadores, dice, Dios me dijo, Dios me habló. Yo no sé cómo hacen, porque nunca he escuchado una explicación cómo ellos pueden decir o cómo es que Dios les habla a su vida. Famosos predicadores, es que Dios me dijo eso y esto y esto. Y digo yo, bueno, porque yo les soy sincero, tan solo una vez y solo una palabra escuché. En un momento tan difícil de mi vida, solo escuché mi nombre que me dijo, Mario. Esa fue la única palabra y no había nadie. Y la escuché palpablemente. Y desde ese momento toda mi vida se fue invadida por una presencia gloriosa. Y yo sabía que las respuestas venían de Dios. Pero solo eso y hasta hoy día. ¿Cómo me habla Dios a mí? A través de su palabra. ¿Cómo me habla Dios a mí? Por eso dijo el Señor que uno de los 5 ministerios que tiene que ver con la vida devocional de un cristiano es la profecía. Pero no son profetas como los de que habían antes, porque hoy hay mucha gente que dice, yo soy profeta, el profeta aquí, el profeta allá, y hasta hay mujeres profetas ahora. Y yo digo, ¿cómo es eso? Ahora, lo que yo entiendo de la palabra, cuando nosotros hablamos de la voz de Dios, es como, por ejemplo, ahorita estoy yo predicando, estoy enseñando, pero esta enseñanza le está llegando a alguno y las palabras le está golpeando a alguno en su corazón. ¿Me explico? Entonces es como Dios habla. Está hablando a nuestra... ¡Wow! ¿Cómo es que el predicador sabe estas cosas de mí? ¿Verdad? No es que el predicador sepa la vida del pueblo, sino que es Dios quien habla a través de la palabra. Entonces, hubo una voz del cielo y esa voz, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oh, qué tremendo es esto, hermanos amados. ¿Por qué? Porque la voz de Dios dijo algo bien grande en la vida de Jesús. Este es mi Hijo. Y dijo, mi Hijo amado. Este es mi Hijo. Ahora, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, hermanos amados, la palabra dice que nos convertimos. Antes éramos hijos de ira, hijos del diablo, pero ahora llegamos a ser hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios porque le recibimos en nuestro corazón, porque estamos dando los pasos de obediencia. Entonces, si a nuestro Señor Jesucristo, a Él le dijo, en Él tengo complacencia, nosotros no podemos llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, de ninguna manera. Pero también Dios con nosotros, en la condición humana en la cual nosotros estamos, hermanos amados, nuestro Dios nos ama como sus hijos. Y como sus hijos no quiere más a uno ni más a otro. Yo le pregunto a hermana Flor, ¿a quién de las dos quiere más? Ella me va a decir, igual, ¿verdad?
Porque así somos nosotros los padres de familia. Nosotros, aunque sean malos, no podemos ver a nuestros hijos desiguales. Todos son, bueno, en las familias funcionales, porque en las familias disfuncionales se pierden todos esos valores, pero en nosotros no. Entonces, en nuestro Señor también es igual. Mire, todos nosotros nos hemos convertido en sus hijos, porque nosotros le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Y Él ahora no tiene exclusividad con nosotros, ni porque aquel sea rico, ni porque este no sea pobre. Él es igual, nos quiere a todos iguales. Igualitos nos quiere a todos. ¿Sabe qué es lo que nos diferencia en esto? Que Dios pone en nosotros compromisos, pero es simplemente compromisos, ¿ve? Pero todos somos iguales. Es que como yo soy pastor, no, yo soy mejor que ustedes, Dios me quiere a mí más que a ustedes. No. Aquí solamente es el privilegio, porque todos somos hijos de Dios, hijos del Señor. Ahora, ¿en quién tengo complacencia? Dios tiene que tener en nosotros complacencia. ¿Usted cree que Dios nos está complaciendo ahorita con que nosotros estamos aquí dándole la gloria, tal vez escondidos porque no queremos que nos escuchen, porque pues está prohibido? Pero aquí estamos. ¿Usted cree que Dios nos está complaciendo con nosotros? Bendito sea su nombre. Estamos desafiando la gravedad, estamos desafiando la vida, estamos desafiando todo, porque le amamos a Él y no nos importa. Hay una iglesita por aquí que no han cerrado las puertas y gritan, claman y ahí están abiertos. Gloria al Señor. Hoy es cuando más tenemos que demostrar a Dios que tiene que tener complacencia en nuestra vida, para que Él diga: yo tengo complacencia en la iglesia Camino de Fe, yo tengo complacencia en mi hermana, en mi hija, tengo complacencia en mi hijo. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro corazón, nuestra vida. Gloria a Jesús para siempre. La complacencia está en la obediencia, en lo que nosotros hagamos para la gloria y honra de su nombre. En lo que nosotros hagamos. ¿Ve? Muy bien. Vayamos a Marcos. Marcos capítulo número 1. Siempre habla del mismo relato, pero aquí encuentro algo precioso. Dice: aconteció en aquellos días. Marcos 1:9. Aconteció en aquellos días. Dios bendiga a nuestro hermano que también pone acá, para nuestros hermanos que están allá viendo a través del Facebook, del YouTube, miran ahí la pantalla. Libro de Marcos, capítulo 1, verso 9, dice así: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Casi es lo mismo, es el mismo relato. ¿Ve? Esto es lo maravilloso cuando nosotros comprendimos bien lo que es el libro de Mateo, lo que es el libro de Marcos, lo que es el libro de Lucas, lo que es el libro de Juan, ¿ve? Los 4 evangelios, porque los 4 evangelios dan testimonio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, pero aquí en esta declaración en el libro de Marcos habla sobre algo importante: la obediencia y la humildad, porque dice que aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahora,
Dice, aconteció. Fue un acontecimiento hace 2000 años, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, aproximadamente unos 2000 años, que nuestro Señor Jesucristo vino de Nazaret, o sea, Él estaba en una ciudad, vino de Nazaret, de Galilea. Entonces, en su obediencia, Él tenía que venir de algún lugar para venir y ser bautizado. O sea, es que Él pasó por casualidad por allá por el río Jordán y vio que estaban bautizando, entonces Él vino y llegó y dijo, yo me quiero bautizar también, ¿verdad? Así como mi nieto ya fue bautizado, pero no sé de su vida. Pero yo lo consulté con los hermanos, porque él me dijo, ay abuelo, me quiero bautizar, pero mi hijo es que no es así. No, pero yo me quiero bautizar. Entonces consulté, bueno, hagámoslo, pero no en la acción directa, sino solo por complacer al niño que lo quiere en ese momento, que no sé, él no entiende, no sabe. Entonces, pues yo obedecí a eso. Pero en el caso de nosotros, por eso nosotros no creemos, hermanos amados, en el bautismo en los niños, porque hay una iglesia donde bautizan a los niños pequeños, a los 40 días los bautizan y allá les rocean agua y dice que es agua bendita. Yo no sé de dónde la van a traer porque pues yo no he encontrado nunca agua bendita, ¿verdad? Agua purificada sí, pero agua bendita no. Pero dicen que es agua bendita y los bendice. ¿Y qué sabe un niño? Dígame usted, ¿qué sabe un niño? Un niño no sabe nada. Si el bautismo nos está enseñando la obediencia, hermanos amados, para una vida integral cristiana, ¿un niño qué va a saber de esto? Claro que no. Entonces, nuestro Señor vino de un lugar y llegó a que fuera bautizado por Juan al Jordán. Ahora, aquí encuentro, por eso yo veo la humildad de Jesús en este pasaje. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo dice que Él vino a Juan. Él vino a Juan el Bautista. Pero estaba bajando hacia un hombre. Y nuestro Señor Jesucristo en su humildad, Él era Dios, es Dios. Entonces Él no escatimó, siendo Dios, se hizo hombre. Entonces Él no dijo, porque voy a bajar con este hombre, si yo soy Dios para que me bautice. Él demostró su humildad. Él demostró esa diferencia que siendo Dios tuvo que llegar con Juan y decirle, Juan, querido Juan, bautízame. El mismo Dios de gloria para que lo bautizara un hombre. Ahora entendemos muy bien, hermanos amados, por qué en la última cena nuestro Señor Jesucristo le lavó los pies a los discípulos, siendo Dios, le tiene que lavar aquellos pies sucios, empolvados que tenían los apóstoles y se los tuvo que lavar para enseñarnos a nosotros que en la vida devocional, hermanos, nosotros tenemos que ser humildes. Hay veces que de humildes no tenemos nada. Somos bien airosos, yo quiero ser el mejor y cuidado con las miradas que me hace y cómo me saluda. No, hermanos amados. ¿Cuándo nosotros vamos a entender esta palabra? Si nuestro Señor Jesucristo lo vivió en su vida, ¿quiénes somos nosotros, hermanos, para no tener una vida modesta, una vida en la humildad, una vida agradable a nuestro Dios? Bendito sea su nombre para siempre. Él llegó con Juan y Juan, bautízame. Y Juan le dijo, no, tú vienes a mí, no, yo tengo que ir a ti. Y le dijo, no, Juan,
Se tiene que cumplir todo. Y eso se tiene que cumplir en nuestra vida. Por eso la palabra del Señor dice que la aplicamos para diferentes cosas. Pero la palabra del Señor dice que las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. ¿Por qué? Porque Dios cambió nuestro carácter, nuestra manera de ser. Antes teníamos nosotros caracteres flemáticos, coléricos, con cualquier cosa Dios guarde. Y teníamos las palabras en la lengua para decir las cosas, hasta nos las inventábamos, ¿verdad que sí? Pero cuando llegó Cristo a nuestro corazón, las cosas cambiaron. Entonces nosotros ahora no es que tengamos una nueva ética, sino que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Porque las cosas cambiaron. Lo que yo era antes ya no lo soy ahora. Ahora soy una persona educada. Antes decía malas palabras, ahora ya no. Antes era lujurioso, ahora ya no. Ahora todo es diferente. Entonces, la posesión del hombre, qué tremendo. Y nuestro Señor viene y nos da un grande ejemplo a nuestra vida. ¿Ve? Si Él le lavó los pies, es otra enseñanza que vamos a ver más adelante, le lava los pies a los discípulos, hermanos, en obediencia. ¿Para qué se los tenía que lavar? Dígame usted. Y fue una de las últimas enseñanzas, porque esa misma noche, él fue arrestado y comenzó el proceso de su muerte. ¿Ve? Les enseñó en la Santa Cena y también les enseñó a lavar, que se tenían que lavar los pies los unos a los otros. Un día de estos vamos a practicar nosotros el lavatorio de los pies aquí en la iglesia también. Entonces, ahí está la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, ahí está. Por eso el Señor Jesús dice en su palabra, si viene alguien y te pega una cachetada, pon la otra. ¿Verdad? Qué consejos más raros, ¿verdad? ¿Verdad? Pero ¿cómo es eso, Señor? Si alguien me golpea mi cachete de un lado y le voy a poner el otro, sí, así lo tienes que hacer. ¿Ve? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esas actitudes? Porque se ha comprobado que cuando se le pega a una persona y la persona, pues, en lugar de actuar con defensa propia, es lo contrario. Entonces ahí está la diferencia. Entonces, ¿quién se va a sentir más dolido? La persona que ha golpeado y no la que recibió el golpe. Por eso es esa diferencia. Nosotros nos sentimos muy mal cuando nosotros hacemos algo. Es tremendo esto, hermanos amados, pero son enseñanzas que nuestro Señor ha dejado para modificar nuestra vida, para modificarnos a todos y cada uno de nosotros. Vamos todavía, hay algunos momentos más, ya nos vamos a ir. Vamos a ir al libro de Romanos, vamos al libro de Romanos, está después de Hechos. Romanos capítulo número 6. Muy bien. Dice así la palabra en Romanos, en el capítulo número 6, verso 1. Vamos a leer unos cuantos versos. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O qué sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre,
así también nosotros andemos en una vida nueva. Ya con este verso vamos a terminar, solo voy a dar unas explicaciones. Hay más textos acá que avalan esto del bautismo, pero aquí tenemos. ¿Qué pues diremos? Aquí el apóstol está diciendo, ¿qué pues vamos a decir? ¿Qué diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que abunde la gracia? Como que quiere que se visualice lo contrario. O sea, vamos a perseverar en el pecado. Vamos a estar en pecado para que la gracia sobreabunde. Es imposible. Porque si nosotros, hermanos, vamos a perseverar en el pecado, la gracia no va a sobreabundar. No va a sobreabundar. Porque el pecado trae destrucción, el pecado contamina, el pecado trae muerte. Por lo consiguiente, la gracia no va a sobreabundar. Ahora, la explicación a esto está donde dice, en ninguna manera. O sea, no se puede, señores, no se puede, en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, o sea, ahí ya comienza. Entonces, es aquí donde decimos, ¿cómo vamos a decir que alguien nació de nuevo cuando sigue cometiendo errores, cometiendo pecado? Como alguien que pues, no tiene una vida adecuada, solo por compromiso tal vez, se está engañando a sí mismo. Y eso es lo que está explicando, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, los que hemos muerto al pecado, nosotros morimos al pecado, ¿verdad? Morimos al pecado, ya no cometemos los errores que cometíamos antes. Aunque la palabra dice en este mismo libro de Romanos, sépase que el que haga volver del error de su camino salvará un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso quiere decir que cualquiera puede caer de la gracia o cometer pecado. Que hay una manera como poder reintegrarse y ser perdonado, ¿verdad? Pero no es aconsejable, porque el resultado del pecado trae consecuencias, aunque sea salvo, pero trae consecuencias. Es mejor estar quietecitos que nos miramos bien bonitos. ¿Verdad que sí? Así es. Entonces, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos? No podemos vivir en el mundo, hermanos amados. Si nacimos de nuevo, ya el mundo, el Señor dijo, sois del mundo, pero no son, estáis en el mundo, pero no son del mundo. Estamos en el mundo, hermanos amados, pero no somos parte de este mundo. Nosotros ya somos peregrinos. La palabra dice que nosotros somos... ¿cómo le llaman a los emigrantes que estamos solamente emigrando por este camino de la vida en esta tierra? Peregrinos. A nuestra patria celestial, nuestro verdadero lugar es el cielo. Aquí estamos solamente de paso. ¿Ve? Así que yo no sé por qué piensan en el muro y piensan que los papeles y piensan, sí, es bueno para tener uno la luz de la vida movible bajo una ley, pero realmente, hermanos, aquí solo estamos de paso. Yo no sé por qué se han adueñado de todo. Sí, es cierto, pueden haber reglas, pero la Biblia dice que Dios hizo los cielos y la tierra, ¿ve? Pero se han apoderado de la tierra. Pero bueno, ese es otro cuento, que para qué les cuento. Entonces, hermanos, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y ahí es donde nosotros queremos manifestar esto.
¿Qué es lo que significa el bautismo en agua? El bautismo en agua simboliza tres cosas sustanciales, tres símbolos. Primero es la muerte, segundo la sepultura y tercero la resurrección. Eso es lo que nosotros estamos testificando cuando nos bautizamos. ¿Ve? Por eso fue que nuestro Señor Jesucristo lo dejó. Él no lo dejó por gusto, ni para que nos encontráramos tediosos de hacerlo, no, sino que a través de eso nosotros manifestemos esa gloria y esa gracia, como dice su palabra. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, o sea, usted y yo que hemos sido bautizados ya en el Señor, en el agua, dice que fuimos bautizados en Cristo Jesús, porque la palabra, y aquí es donde uno se toman también lo solo Jesús, pero nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y así lo dice su palabra. Pero aquí dice, los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. O sea, pensemos ahora que nosotros fuimos bautizados en el momento que Él murió, en ese momento Él trajo la salvación al mundo y nosotros la recibimos. Entonces, ahora que nosotros le recibimos a Él como nuestro Salvador, el testimonio es de que hemos sido también nosotros muertos como nuestro Señor Jesucristo. Él murió en su carne, pero resucitó al tercer día. Hermanos, y nosotros morimos al pecado, ¿verdad? Nosotros morimos porque ya no somos las personas. Por eso el cristiano o el hombre que sigue haciendo pecado, entonces discúlpeme, perdóneme, pero yo pienso que aunque se le quiera decir cristiano, no es cristiano. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque no ha recibido a Cristo, no ha dado ese testimonio de la muerte, de haber dejado las cosas del mundo, sigue siendo la misma persona, cometiendo los mismos errores. ¿Ve? ¿De cuántas cosas nos hemos abstenido nosotros ahora? Antes andábamos desordenados, pero ahora ya andamos ordenados. ¿Por qué? Porque nosotros morimos y resucitamos con Cristo Jesús. Bendito sea su nombre para siempre. Porque así dice su palabra. A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Así como nuestro Señor Jesucristo resucitó entre los muertos por gloria de Dios, porque fue una manifestación gloriosa de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, en la vida de Cristo Jesús, lo resucitó. Así también nosotros hemos sido nuevas criaturas y hemos resucitado a una vida nueva. Es ahí donde entra lo delicado. Que todo el que se va a bautizar tiene que saber de que tiene que caminar bien derechito. ¿Ve? ¿Por qué? Porque esto es lo que requiere la palabra. Si no, va a ser peor. Porque ¿qué pasaría? Estamos jugando a cristianitos y eso es más peligroso en la vida. Es lo que sucede en muchos, jugar a los cristianitos. Y no, aquí es serio. Nuestro Señor merece la honra, la gloria. Bendito sea su nombre para siempre. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, pues, gloria a Jesús, Él se levantó al tercer día, así también nosotros andemos en una vida nueva. Bendito y alabado sea su nombre. Vamos a quedarnos ahí. Tengo unas lecturas en Hechos capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, los que recibieron la palabra, porque para llegar a este paso tan importante nosotros tenemos que haber escuchado.
Yo tuve que escuchar un mensaje que conmovió mi corazón y levanté mi mano y recibí a Cristo. Yo me recuerdo cómo fue, no se me olvida, una manera sobrenatural. Desde aquel momento cambió mi corazón el Señor. Hechos capítulo 8, verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Se bautizaban hombres y mujeres. Así de que benditas sean las mujeres, porque también ellas, Dios las usa de una manera grande y maravillosa, bajo la obediencia que hay que tener a nuestro Dios. Muy bien, vamos entonces, mis amados hermanos, a orar. Bendito sea su nombre para siempre. Padre eterno que estás en los cielos, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza que llena nuestro corazón, Señor, de gozo. Y hacemos la obediencia a ella para vivir, Señor, bajo el mandato glorioso de esta palabra linda, gloriosa. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien murió y resucitó. Así también nosotros ahora hemos, Señor, nacidos en una nueva vida. Por eso, Señor, se le dijo a aquel hombre, es necesario que nazcas de nuevo. Y aquel hombre dijo, ¿acaso tengo que entrar nuevamente en el vientre de mi madre? Y no, pues la claridad de tu palabra, la enseñanza era que había que nacer del agua y del Espíritu. En tu palabra, Señor, esta palabra que nos ha cambiado, esta palabra que nos ha dado ahora una vida eficaz, una vida gloriosa y maravillosa. Así que, Padre eterno, derrámate sobre mis hermanos y mis hermanas. Bendice la iglesia Camino de Fe. Mis hermanos que por circunstancias, Señor, no están con nosotros. Tú conoces el corazón de todos. Derrámate, Señor, y te pido tus bendiciones sobre ellos. Bendice a mis hermanos que nos pudimos congregar este día, Señor, desafiando, Señor, las circunstancias, pero aquí estamos, Señor, aquí estamos glorificándote. Así que gracias, Padre eterno, gracias, Padre amado. Si alguien ha recibido esta palabra y cree en ti, Señor, inscribe su nombre en el libro de la vida, Señor, y que su vida sea diferente a la que hasta hoy había tenido. Ahora, Señor, te pido, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Muy bien, gloria a Dios.